Hola, buenas tardes a todos. Los que han estado saludando en el chat, buenas tardes. Vamos a ir comenzando. Vamos a hacer un comentario respecto a los parciales, ¿sí? La planificación de estas semanas las tienen en el aula virtual, como les había mencionado la semana pasada. De todas formas, voy a recordarles las fechas de los parciales, que en esa planificación también están, como les decía. La fecha del parcial práctico va a ser el 11 de febrero, es decir, jueves de la semana que viene. Repito entonces, parcial práctico, jueves 11. Y parcial teórico al día siguiente, viernes 12. Repito, parcial práctico, jueves 11 y parcial teórico, viernes 12. O sea, la semana que viene, jueves y viernes. Como para recordar las fechas. De todas formas, lo habíamos dicho aproximadamente cuándo iba a ser, ¿sí? La semana pasada, igual ahora se los estoy confirmando. El parcial, sí, posiblemente sea a las 18 horas, no puedo decirle exactamente, pero debería ser esa hora, porque hay que coordinar también con los otros cursos. No creo que sea a posterior de eso. Jueves 11, parcial práctico. Y viernes 12, parcial teórico. Por lo menos eso es lo que nos han informado ahora. Si hay algún cambio, se los comunico en estos días. Bien, bueno, vamos a continuar. Donde habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? Que estábamos viendo algunos ejercicios de límites notables, donde habíamos visto la sustitución. Vamos a ver algunos ejemplos más ahora, para que tengan, digamos, una mayor variedad de diferentes tipos de ejercicios. Vamos a ver este que está aquí con la letra E. El límite de x que tiende a infinito de 1 menos 3 sobre x más 1 elevado a las 2x cuadrado menos 1. ¿Sí? Es el primer caso de los que veníamos viendo donde se presenta la x, en este caso al cuadrado. Recuerden que habíamos visto los tres tipos de límites notables, donde en el caso que acabamos de ver recién, la x tiende a infinito, con lo cual estaríamos en presencia de este caso de acá del medio. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que venimos haciendo en los ejercicios anteriores, lo vamos a repasar. La parte interior, el menos 3 sobre x más 1, tiene que ser igual a 1 sobre la variable, ¿sí? Que es esta parte que está aquí abajo. Hemos llamado a menos 3 sobre x más 1 igual a 1 sobre t. Es decir, hemos hecho un cambio de variable, una sustitución. De esta igualdad, de esta sustitución, lo que hacemos es despejar x. Despejamos x
y nos queda, en este caso, menos 3t menos 1. Una vez que tenemos esto despejado, volvemos al límite. Previo, analizar el exponente. En el exponente que tenemos una resta de exponentes. ¿Y eso qué propiedad era? Habíamos dicho, cociente de potencia de igual base, en donde se restan los exponentes. Entonces, es un cociente, por eso la fracción, de potencias de igual base, en donde una estará elevado a la 2x² y en la otra a la 1, que es este exponente que está aquí. Y en el siguiente paso, ahora sí, reemplazamos el valor de x por lo que acabamos de obtener aquí abajo. El límite de t que tiene infinito de 1 más, ya menos 3 sobre x más 1 se llama 1 sobre t. ¿Elevado a qué? A la 2 por x². ¿Cuánto vale x²? Lo despejamos aquí abajo, menos 3t menos 1. Reemplazamos el menos 3t menos 1 dentro del paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y en el denominador nos queda 1 más 1 sobre t, que es directamente esto que tenemos acá, menos 3 sobre x más 1. Bien, una vez hecho eso, el siguiente paso va a ser resolver este cuadrado de binomio que tenemos aquí en el exponente. Con lo cual va a ser el cuadrado del primero, ¿sí? Menos 3t al cuadrado, o sea, 9t². El doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 3t por menos 1, por eso es 6t. Por el cuadrado del segundo, o sea, menos 1 al cuadrado es 1. Y el denominador queda tal cual, no le hacemos nada por ahora. Luego, este 2 que acompaña el paréntesis, multiplica todo el paréntesis, con lo cual el primer término será 18, 18t², el otro será 12t y el otro será 2. ¿Y por qué está separado aquí en productos? Y bueno, porque es una sumatoria de exponentes, con lo cual es producto de potencia de igual base. Ahora bien, estos términos que están acá, esto es potencia de otra potencia, porque se multiplican los exponentes. Entonces, este primer término que está acá es 1 más 1 sobre t a la t, ¿sí? Esta t² a qué es igual, a t por t. Entonces, esto lo podemos escribir como 18 por t por t. Como el orden de los factores no altera el producto, lo ponemos primero. 1 más 1 sobre t elevado a la t, elevado a la 18, elevado a la t, ¿sí? Es potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Esa es la propiedad que estamos utilizando. Y en el siguiente, lo mismo, pero en vez de tener t al cuadrado, tiene simplemente t. Entonces, 1 más 1 sobre t elevado a la t elevado a la 12. Y el otro término es un exponente numérico y queda tal cual está. El denominador también. Bien, tomamos límite para cuando t tiene infinito. Sabemos que 1 más 1 sobre t elevado a la t, ¿a qué es igual? A e, que es lo que está aquí. Elevado a la 18 y a la t, es por 18t. El siguiente es 1 más 1 sobre t elevado a la t, esto es e elevado a la 12. Y el otro, habíamos dicho que era 1, el resultado. El denominador también. Entonces nos queda e a la 18t por e a la 12. E a la 12 es e a la 12, pero e elevado a la 18 por infinito, cuando t tiene infinito, esto es infinito. Infinito por e a la 12 nos da infinito. ¿Sí? Infinito dividido 1 sigue siendo infinito. ¿Se entendió alguna pregunta de este ejercicio? Cuando ya cambio todo a 1 sobre t y menos 3 sobre t, menos 3, 3 más 1, todo eso. ¿Cómo calculo lo siguiente? Que queda 9t al cuadrado más 6t más 1. En este paso de aquí. Sí, en ese. Bien. Recuerden que es el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero menos 3t al cuadrado, que es 9t². Después, ¿qué es? El doble, o sea, 2 por el primero por el segundo. O sea, es 2 por 3 por t por 1. O sea, es 6t. Menos por menos es más.
Y el otro término es el cuadrado del segundo, o sea, menos 1 al cuadrado. ¿Se entendió allí? No sé quién se le preguntó. Sí, sí, profe, gracias. Bien. Vamos a explicar por qué da infinito de nuevo, que sería este último paso. E a la 12 es un número, es e a la 12, ¿sí? Ahora, e elevado a la 18t, pero t tiende a infinito, o sea que es e elevado a la 18 por infinito, o sea que es e elevado al infinito. E elevado a un número cada vez más grande es un número cada vez más grande, o sea, es un número muy grande. Un número muy grande por e a la 12 sigue siendo un número muy grande, o sea que es infinito. No sé si se explicó, si se entendió allí. ¿Se entendió? Hay quien preguntaba por el tema de por qué daba infinito. Bien. Con respecto al parcial, veo también ahí que preguntan. Normalmente se pide por qué metodología. Y si no se pide, bueno, puede ser libre. De todas formas, si es límite notable, lo resuelven por esta manera, bueno, etcétera. Bueno, veamos aquí, tenemos uno un poquito más sencillo. El f, el límite de x que tiene infinito de 1 menos 2 sobre x menos 1 elevado a la x más 3. Perdón, les hago una pregunta. ¿En el práctico siguen con límites? Estamos viendo derivadas ahora, profe. ¿Ya están viendo derivadas? El viernes adelantamos lo que íbamos a ver hoy. ¿Arrancaron con derivadas? Sí. ¿El viernes arrancaron? Sí, sí, el viernes. Bien, nosotros ahora vamos a comenzar con el teórico de derivadas. Terminamos esto y comenzamos con el teórico. Bien. Entonces, vuelvo al ejercicio. Límite de x que tiende a infinito de 1 menos 2 sobre x menos 1. Acá tenemos una suma de exponentes, con lo cual es un producto de potencia igual base. Tenemos una con x y la otra con 3. Tomamos el menos 2 sobre x menos 1, lo igualamos a 1 sobre t, despejamos x, nos queda menos 2t más 1. En el siguiente paso va a ser reemplazar el menos 2 sobre x menos 1 como 1 sobre t, y la x por lo que vale menos 2t más 1, y el otro término solamente cambia aquí. Fíjense que tenemos aquí menos 2t más 1, o sea, es una suma de exponentes, pero hay uno que es negativo, entonces es un cociente de potencia igual base. Entonces, en el numerador tendremos 1 más 1 sobre t elevado a la 1, dividido 1 más 1 sobre t, y aquí hay un error, no es menos 2, porque ya está en el denominador, ¿sí? Es directamente 2t. El otro término queda igual, porque es 1 más 1 sobre t elevado al cubo. Bien, resolvemos. Esto que está aquí es 1 para cuando t tiende a infinito. Esto que está aquí también es 1 para cuando t tiende a infinito. Y en el denominador, ¿a qué va a ser igual? Ya estamos en condiciones de decir que esto va a ser e al cuadrado, ¿sí? Porque es 1 más 1 sobre t elevado a la t, cuando t tiende a infinito, es e elevado al cuadrado, que es lo que está aquí. O dicho de otra manera, e a la menos 2. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien, continuamos. Aquí tenemos el g, ¿sí? Muy similar al que hicimos el primero de la semana pasada, de todo este ejercicio que estamos viendo. Donde teníamos aquí un cociente, una fracción, donde no tiene la forma más genérica de 1 más o menos un valor aquí. Es todo esto que está acá. Entonces le sumábamos y le restábamos algo que nos permita agrupar de tal manera para poder simplificar y nos quede el 1 más lo que estamos buscando. Entonces, fíjense, en el denominador tenemos 3x menos 1.
Entonces, arriba vamos a necesitar un 3x menos 1 para poder luego simplificar. Entonces, para poder tener menos 1 en el numerador y tenemos un más 2, le vamos a restar 3, porque 2 menos 3 es menos 1. Entonces, restamos 3 y sumamos 3, no pasa nada, y nos queda, no modificamos la expresión, y nos queda menos 3x menos 1 más 3. Separamos el menos 3x más 1 sobre 3x más 1 en una fracción, más el 3 sobre 3x menos 1. Luego simplificamos esto, que es lo que estamos buscando, nos queda 1 sobre 3 sobre 3x menos 1. Ahora, esto es lo que tenemos que llamar 1 sobre t, igual a 1 sobre t, o sea, hacemos la sustitución. 3 sobre 3x menos 1 igual a 1 sobre t. Despejamos allí x y nos queda igual a 3t más 1 sobre 3. ¿A dónde vamos a reemplazar esto? Lo vamos a reemplazar en la última expresión que tenemos. Va a ser igual a 2 por x. ¿Cuánto vale x? Lo que acabamos de decir recién, 3t más 1 sobre 3 más 4. Este 4 es el que trae del exponente original. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí este paso está repetido, ¿sí? En el siguiente paso, ¿a qué es igual? Bueno, una propiedad distributiva, ¿sí? Va a ser 2, 3t sobre 3 es t, por 2, ¿sí? Es 2t. 1 tercio por 2 son 2 tercios, más 4. Es decir, tenemos una suma de exponentes, es un producto de potencia igual base. Entonces aquí el único término que va a tener valor e va a ser el primero, que va a ser e al cuadrado, por lo que hemos dicho recién. Y estos otros valores es 1, para cuando t tiene infinito. Entonces el resultado es e al cuadrado. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien. Bueno, el siguiente, el h, es igual a lo que venimos haciendo. Quedará para que ustedes lo revisen. El h y el i. ¿Sí? Tienen la misma metodología. Fíjense aquí, tenemos menos 1. Con lo cual, y arriba tenemos 5. Para lograr el menos 1, le vamos a restar 6 y le vamos a sumar 6. Siempre la misma metodología. En el otro tenemos menos 4 y tenemos 1. Entonces restaremos y sumaremos 5. Y después el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a ver aquí otro. Con una particularidad donde el exponente no, este apunte no está en autogestión porque todavía no lo terminamos. Hoy lo terminamos, entonces mañana ya lo van a tener, ¿sí? Pero no ha sido subido porque el viernes no lo terminamos. Bien, les decía que tenemos entonces donde el exponente es una fracción y a su vez tiene la particularidad que el grado del numerador es mayor al denominador. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que venimos haciendo antes. Tenemos que formar el 1 aquí. ¿Cómo lo formamos? Bueno, si tenemos menos 4 acá en el denominador, y bueno, y no tenemos nada en el numerador, le restamos menos 4 y le sumamos 4. Separamos 3x menos 4 en una fracción con 3x menos 4 de denominador, nos queda 1. Y la otra parte nos va a quedar 4 sobre 3x menos 4, que es lo que está aquí. Bien, acá tenemos dos posibilidades. Una de ellas es tomar esto de que está aquí, el 4 sobre 3x menos 4, y hacer la sustitución que venimos haciendo siempre. Despejamos x, ¿sí? X vale 4 tercios de t más 4 tercios.
y lo reemplazamos aquí en el numerador y en el denominador, como está aquí en este otro paso. Donde el numerador es 4t más 4 sobre 3 al cuadrado más 2 sobre 4t más 4 sobre 3 menos 1, que es la expresión que tenemos acá en el denominador. Ese es un camino, ¿sí? Vamos a ver luego, aquí abajo, en esta otra parte, el K, resolverlo en forma similar, pero haciendo otro paso previo, ¿sí? O sea, es el mismo ejercicio, pero con otro paso previo. Entonces, vuelvo a donde estaba. Tenemos aquí, entonces hemos hecho el reemplazo. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos el cuadrado de un binomio. 4 tercios de t al cuadrado son 16 novenos t cuadrado, o sea, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 4 tercios de t por 4, que es 32 novenos t, más 4 tercios, que es el segundo, al cuadrado, o sea, es 16 novenos, más 2, que es el 2 que viene acompañando el exponente original. Y en el denominador tenemos 4t, 4 tercios de t, más 4 tercios menos 1. El 4 tercios menos 1 es 1 tercio. Del denominador podemos sacar factor común 1 tercio en el exponente, ¿no? Y en el numerador podemos sacar factor común 1 noveno. ¿Sí? Esto nos va a permitir hacer una simplificación luego. Ahora veamos algo. Nosotros tenemos aquí un exponente que es cuadrático, una ecuación cuadrática, y acá una lineal. ¿Cómo podemos resolver esto? Es el cociente de dos polinomios. Bueno, hacemos la división de los dos polinomios. Donde 16t cuadrado más 32t más 34, que es lo que tenemos aquí, lo vamos a dividir por el denominador, 4t más 1. ¿Recuerdan cómo era la división? ¿Sí? Hacíamos la división y obteníamos un resto. Ahora recordemos algo más. Si esto lo llamamos un polinomio P y esto Q, ¿sí? ¿A qué era igual en una división el polinomio P, es decir, este que está acá? Era igual al cociente C por Q más el resto. Repito, en una división, esto que está aquí, ¿sí? El polinomio P, que lo podemos llamar, dividido Q, nos daba C y un resto. ¿A qué era igual entonces el polinomio P, el dividendo? Era igual al cociente por el divisor más el resto. ¿Qué es lo que está expresado acá? P, que es esto que está acá, es igual a Q, que es el 4t más 1, el divisor, por el cociente 4t más 7, más el resto. Eso es la división. Ahora, si yo vuelvo a esta expresión, ¿yo tengo P o tengo P sobre Q? No, tengo P sobre Q. Entonces, yo en esta expresión que está aquí, P es igual a Q por C más R, pero yo necesito P sobre Q. Entonces, divido ambos miembros por Q. Entonces nos va a quedar P de X sobre Q de X va a ser igual a ¿qué? A Q por C dividido Q, más R sobre Q, que es el otro término. Q sobre Q es igual a 1, con lo cual nos va a quedar C, que es esto que está aquí. ¿Sí? Esto podríamos suprimirlo para no confundir. Repito, P sobre Q, ¿a qué era igual? A esto que está aquí, dividido Q por C, más el resto sobre Q. Q con Q los podemos simplificar y nos queda C, que es esto que está acá, más el resto sobre Q.
¿Y para qué hemos hecho esto? Hemos hecho esto para expresar el polinomio P de X sobre Q de X por su igualdad al cociente más el resto sobre Q. Es decir, ahora este P sobre Q ya no lo vamos a escribir como P sobre Q, sino que lo vamos a reemplazar por lo que vale C más R sobre Q. Entonces, volvemos al mismo ejercicio que estábamos aquí. El 1/9 con el 1/3 nos queda 1/3. ¿Producto de quién? De C, que C vale 4T más 7, más el resto, que vale 27, dividido Q, que vale 4T más 1, que es lo que está aquí. ¿Y por qué hicimos eso? Bueno, hemos hecho esto porque así nos permite separar este polinomio, este cociente de polinomio, en una suma. Y al tener aquí una suma, nos va a permitir separar en un producto de potencia de igual base. Porque el 4T más 1 será una base y el 27 sobre 4T más 1 será la otra base, o sea, un producto de potencia igual base. Luego el 1/3 es producto de todo, entonces por eso está 1/3 por 4T más 7 y 1/3 por el 27 sobre 4T más 1. Y hecho esto, solamente nos queda aplicar propiedad distributiva, porque 1/3 por 4T más 7 es directamente decir 4/3 de T, sigue habiendo una suma de exponentes, con lo cual es producto de potencia igual base. Podemos separar esto en dos bases. En donde nos va a quedar 4/3 de T y por otro lado nos va a quedar 7. 7/3 sería aquí, está mal escrito, porque es, disculpen, lo vamos a corregir ahora mismo. Es 7/3, ¿por qué? Porque surge del 1/3 por 7. Y el otro es 27 sobre 3. ¿A qué es igual eso? A 9. Ahí tiene un 2 de más. ¿Sí? Es 9 sobre 4T más 1. Es este exponente. ¿Y por qué queda resuelto allí? Bueno, fíjense. El primero, límite de T que tiene infinito de 1 más 1 sobre T elevado a la T elevado a la 4/3. ¿Esto a qué es igual? A E a la 4/3. Luego, este exponente, ¿a qué es igual? A 1 a la 7/3. Entonces, 1. Y luego esto que está aquí, ¿a qué es igual? Esto dijimos que cuando T tiene infinito es 1. Y el exponente, ¿a qué va a ser igual? A 9 dividido algo cada vez más grande, o sea, infinito, es 0. Con lo cual es esto que está aquí a la 0, que esto era 1 a la 0, ¿y a qué va a ser igual? 1 por 1 a la 0 es 1, con lo cual nos queda E a la 4/3 por resultado. ¿Alguna pregunta a este ejercicio? Aquí queda 9, vuelvo aquí porque es 27/3. Si simplificamos, 9 por 3, 27. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué queda 1 a la 0? Repasamos. Bueno,
1 más 1 sobre t cuando t tiende a infinito es 1 más 1 sobre algo cada vez más grande, esto es 0, entonces 1. ¿Sí? Es el 1 que está aquí. Y el exponente es 9 sobre algo cada vez más grande, porque 4 por t, cuando t tiende a infinito, esto es denominador, es cada vez más grande. Entonces 9 sobre algo cada vez más grande es algo cada vez más chico, o sea, 0. Con lo cual es 1 a la 0. 1 a la 0 es 1. No sé si se entendió allí. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Los parciales teóricos van a ser posiblemente por aula virtual y puedan tener una parte a desarrollar y otra parte múltiple choice o alguna pregunta. Eso se está viendo, ¿sí? Cuando tenga alguna definición más, se las voy a comentar. Bueno, fíjense, en el ejercicio anterior lo que hicimos fue, primero, hacer la sustitución y reemplazar, y luego de reemplazar, hacer la división de lo que me queda en el exponente. Pero podría haberlo hecho al revés. Podría haber hecho primero la división, ¿sí?, del exponente original, x cuadrado más 2 sobre x menos 1. Si hacía la división primero, donde aquí está la división, x cuadrado más x más 0x más 2, completando, dividido x menos 1, queda por resultado x más 1 y de resto 3. Haciendo el mismo procedimiento que antes, nos queda el exponente separado en el c, que era el cociente, más el resto sobre q. Y en el interior de la base es el mismo procedimiento que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿sí? Restamos, sumamos 4 y nos queda 1 más 4 sobre 3x menos 4. ¿Sí? Es decir, que lo único que hemos hecho distinto es, en vez de reemplazar primero haciendo la sustitución, primero dividimos y luego hacemos la sustitución. Tomamos el 4 sobre 3x menos 4, despejamos x y nos queda 4 tercios de t más 4. Bien, esto que estaba acá, que era el c más el resto sobre q, como es una suma, lo separamos, producto de potencia igual base, y ya tenemos la sustitución con respecto a t. Entonces, en la primera base, reemplazamos t y tenemos x más 1, t vale 4 tercios de t más 4 tercios más 1, y en el otro es 3 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces t es 4 tercios de t más 4 tercios menos 1. Luego es hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho recién. Fíjense, esto es una suma, con lo cual es producto de potencia igual base, en donde el primero será 1 más 1 sobre t elevado a la 4 tercios t, el otro será elevado a la 7 tercios t, ¿de dónde sale? De sumar 4 tercios más 1. Y el otro lo podemos expresar igual, solamente que resolvemos el 4 tercios menos 1, que es lo que está aquí. Ahora, esto ya hemos visto recién que es igual a e a la 4 tercios. Esto es igual a 1. Y esto que está aquí, ¿a qué es igual? Y es exactamente lo mismo que recién. Aquí hay un error porque es cuando t tiende a infinito, ¿sí? Disculpen, vamos a cambiarlo ahora. Era este término que está acá, ¿sí? Bueno, 3, la misma metodología que hicimos recién. 3 dividido algo cada vez más grande, este resultado es cada vez más chico, o sea 0. Por eso es que queda 1 elevado a la 0. Mismo
resultado que anterior, nos queda e a la 4/3. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Bueno, si no hay preguntas con esto, cerramos el tema de límites notables. Y vamos a comenzar con derivadas. Bien. Vamos a hacer una breve introducción de derivadas. Supongamos que aquí tenemos un objeto que va del instante 0 al instante 1 o al 2, podría ser, pero vamos a hacer lo que vaya al 2. Desde el 0 al 2 transcurrió un determinado tiempo, ¿sí? De T0 a T2. Pero también recorrió un determinado espacio, ¿sí? Entonces, cuando partió de 0, supongamos que estaba en reposo, tenía velocidad 0, y cuando llega al T2 tendrá una determinada velocidad, ¿sí? Surge entonces la pregunta de decir, bueno, si aceleró desde 0 hasta un determinado valor en el M2, ¿cuál fue la velocidad en una parte intermedia de este recorrido? Cuenta la historia que esto que estamos haciendo acá, este análisis, si lo vemos en forma vertical, ¿sí? Donde M0 estaría en la parte superior y el M2 en la parte inferior, no sé si habrán escuchado, la manzana que Newton observó que se desprende del árbol en la parte superior, o sea, el M0, y empieza a caer hasta llegar al piso, que sería el M2. En el piso tiene obviamente de nuevo velocidad 0, pero cuando recorre desde 0 a 2, observa que la manzana va variando su velocidad a medida que va recorriendo ese espacio. Y es allí donde también le surge la pregunta, bueno, ¿cuánto vale la velocidad en un punto intermedio de esa caída de la manzana o lo que estamos viendo aquí en una parte intermedia de este recorrido? Que básicamente esto es lo mismo que estaba mencionando, pero en forma horizontal. Entonces, podemos decir que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, porque recuerden que estamos diciendo cuánto vale en un determinado punto intermedio. Es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Es decir, bueno, como si yo conozco que desde M0 a M2 la velocidad media fue tanto, si conozco la ecuación o la función que describe ese proceso, ese movimiento, y le empiezo a dar cantidades de X cada vez más pequeñas, es decir, que acorto este delta espacio y tomo valores muy, muy pequeñitos en esa función que describe ese movimiento, me va a permitir conocer la velocidad instantánea en un determinado punto.
Veamos acá, hay un ejemplo escrito. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función respecto a la posición de un objeto, si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto. Y acá menciona un avión que realiza un vuelo, ¿sí?, que tendrá unos 4.500 kilómetros de un determinado horario a un determinado horario, de 12 a 18, viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, en el recorrido puede haber velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. Por ejemplo, entre las 15 y las 15:30 recorre 400 kilómetros, etc. Su velocidad media en ese tramo es 800 kilómetros. Para conocer la velocidad instantánea, a las 15:20, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores alrededor de esa hora. Por ejemplo, 15:15, 15:25, 15:19, 15:21, ¿sí? Aplicamos entonces el concepto de límite, que venimos mencionándolo ya desde la semana pasada. Bien, entonces este concepto de derivada es uno de los conceptos fundamentales en el cálculo, ¿sí?, que utilizamos muchísimo. Como hemos estado mencionando, para poder explicarlo, normalmente se recurre a dos problemas, uno físico y a otro geométrico. Desde el punto de vista físico, el concepto de la derivada se refiere a la velocidad instantánea de un móvil, ¿sí?, o de un cuerpo, que era lo que explicamos recién. No la velocidad media de un punto hasta otro punto, sino la velocidad instantánea en un determinado punto. Y en cuanto al segundo concepto, al geométrico, se puede decir que la derivada de una función conduce a la determinación de una recta tangente a una curva en un punto de la misma. Esto lo vamos a seguir profundizando un poco más. Y ambas situaciones conducen al mismo cálculo. El límite del cociente de incrementos cuando el incremento del denominador tiende a cero. Entonces, la definición matemática de la derivada es el límite de un cociente de incrementos cuando el incremento del denominador, que será la variable independiente, tiende a cero. Ya lo vamos a ver de nuevo esto. Veremos a continuación uno de los procedimientos para obtener la derivada de una función, partiendo de una función f de x continua en un determinado intervalo abierto, procedimiento que se basa en la aplicación de los incrementos finitos delta x y delta y, primero en la variable independiente x y luego en consecuencia de la función f de x o la variable dependiente. Algunas de las simbologías y nomenclaturas más comunes son, ya hemos dicho, igual a f de x, una función continua en un determinado intervalo abierto a b. Y' igual a f' es la función derivada de la anterior. Y se puede leer como I' es igual a f' de x. Delta x es el incremento finito de la variable independiente, delta y es el incremento finito de la función f de x, f. Delta x sobre delta y es el cociente de incrementos finitos denominado también cociente incremental o razón de incrementos, que geométricamente significa la tangente trigonométrica de un ángulo determinado, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya lo vamos a ver en la representación geométrica de la derivada. Bueno, ¿cuál es el procedimiento general para obtener la derivada de una función, ¿sí? O metodología general de derivación, también conocida. Bueno, tenemos una función f de x que está representada aquí con color rojo, que va desde un punto P hasta otro punto,
que recorre una cierta cantidad delta X y una cierta cantidad delta Y. Si tomamos unimos el punto P con el otro punto, trazamos una recta, que será la verde, esa se llama recta secante. Y si trazamos una recta que pase tocando el punto P, lo toca, se llama recta tangente, ¿sí? Tanto la secante como la tangente forman un ángulo con respecto a la horizontal. ¿Qué vamos a ir viendo acá? El proceso general de derivación. Si la función y igual a f de x en el intervalo AB, continua, en la misma vamos a aplicar los incrementos finitos, partiendo obviamente del incremento de la variable independiente. Es decir, y, ¿sí?, más delta i, que va a ser esta cantidad, es igual ¿a quién? A f de x más delta x, es decir, la cantidad que se incrementó. Luego a esta que hemos sumado los incrementos finitos, le vamos a restar a ambos miembros la función para obtener el incremento de la variable independiente. Es decir, a i más delta i le restamos i. Y a f de x más delta x le restamos f de x. Entonces, i más delta i menos i nos va a quedar delta i, igual a f de x más delta x menos f de x. Esto sería delta x. Ahora vamos a dividir ambos miembros por delta x, formando así el incremento el cociente de incremento. O sea, donde teníamos delta y, vamos a dividir por delta x, y en el otro miembro vamos a dividir por delta x también. Aplicamos límites en ambos miembros para cuando delta x tiende a 0. O sea, aquí tomamos límite para cuando delta x tiende a 0 y aquí también. Entonces nos queda límite de delta x de delta y sobre delta x es igual al límite de delta x que tiende a 0 de esto que teníamos aquí expresado. Si el límite existe, lo que se obtiene es la derivada de la función f, es decir, f'. ¿Sí? Porque estamos tomando un incremento muy chiquitito de delta y sobre un chiquitito de delta x para cuando delta x tiende a 0. Es frecuente también usar la siguiente simbología para expresar la derivada de una función, dy sobre dx, que se lee como la derivada de la función y respecto a la variable x. La derivada de una función en un determinado punto es igual a la pendiente del ángulo beta, siendo beta el ángulo que forma la tangente geométrica a la curva en el punto x, con la dirección positiva del eje de las abscisas x. Esto lo vamos a ver cuando veamos interpretación geométrica de la derivada. Algunas cuestiones generales. La derivada de una función es otra función. O sea, cuando derivamos una función vamos a obtener otra función. La derivada de una función en un determinado punto A es igual a un número R, que representa la pendiente de la recta tangente en dicho punto, o sea, la tangente de beta. Y veamos, tenemos una función, ¿sí?, igual a menos 3x cuadrado más 9x menos 7 quintos. ¿Cuál es su derivada? Bueno, la derivada que se obtiene es menos 6x más 9. Ustedes en el práctico ya lo habrán visto. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver la tabla de derivación, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir que la derivada es esa. Si a esta derivada la reemplazamos en un punto A, por ejemplo 3, se obtiene que es igual a menos 9. O sea que si es la tangente del ángulo, es igual a 9 porque es la derivada. Si queremos obtener el ángulo, hacemos el arco tangente menos 9 y nos da 276 grados. Esto que está aquí abajo
es lo que hemos hecho en ese ejercicio. Para determinar si existe la derivada de un determinado punto denominado a o x0, aplicamos el concepto de la derivada de la función en un punto, que es lo que acabamos de hacer recién. Bueno, y esto es lo que le decía recién respecto de las tablas. Fíjense, la derivada de una constante y prima es 0. ¿Por qué será 0? Bueno, si la derivada es la velocidad con que cambia la curva, ¿cuánto cambia una constante? No cambia, porque es siempre constante. Entonces, por eso su derivada es 0. De todas formas, vamos a ver las demostraciones de alguna de ellas un poquito más adelante. La derivada de y igual a x es 1. ¿Sí? Es siempre el mismo cambio. Bueno, dicho esas dos, la derivada de una constante por x es igual a la constante. La derivada de y igual a x a la m es igual a m, que es el exponente, es decir, baja el exponente, por x elevado a la m menos 1. ¿De dónde sale esta fórmula para la derivada? Bueno, tiene su demostración. Repito, algunas vamos a ver y otras no. La derivada de y igual a raíz de x. Bueno, es igual a 1 medio, ¿sí? O 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de y igual a raíz m de x es igual a 1 sobre m por la raíz m de x a la m menos 1. Esto lo tienen en sus tablas. La derivada del logaritmo en base a de x. Bueno, va a ser 1 sobre x del logaritmo en base a de e. Y el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Una de las más utilizadas o donde normalmente utilizamos es esa fórmula de derivación. Igual a la x. ¿Cuál es su derivada? A la x por el logaritmo de a. La derivada de e a la x, e a la x. La derivada del seno, el coseno, la derivada del coseno, el menos seno. Estos, repito, tienen sus demostraciones, cada una de ellas tiene sus demostraciones. Una clase más, vamos a ver algunas, no todas. La derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? O secante cuadrado de x, o 1 más tangente cuadrado de x. La van a encontrar de esas tres formas. Aquí está puesto una sola. La de la cotangente de x es menos 1 sobre seno cuadrado de x. La de la secante es secante de x por tangente. Y la de la cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. La del arco seno es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La del arco coseno, menos 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y la del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, cuando tenemos una función compuesta, es decir, donde hay una función u que depende de x y o b, otra función, que es otra función de x, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos y igual a u, bueno, va a ser la derivada de u con respecto a x. Si es c por u, ¿sí? Va a ser c por u'. Si tenemos la suma de funciones, bueno, va a ser la derivada de cada una de ellas. Si tenemos el producto de dos funciones, va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la segunda derivada. Si tenemos el cociente de dos funciones,
va a ser la derivada de la primera por la segunda. Cuando yo digo la segunda me refiero al denominador, chicos, ¿no? O sea, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Estas dos últimas, la del producto y la del cociente, la 5a y la 6a, son bastante utilizadas también. U a la m es igual a ¿qué? A m por u a la m menos 1, ¿sí? O sea, el m es el exponente, u es la función elevado al exponente restándole 1, al exponente original, por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Igual a la raíz de u, ¿a qué es igual? A u', o sea, la derivada de u, sobre 2 por la raíz de u tal cual, ¿sí? Sin derivar, ¿no es cierto? La raíz m de u va a ser igual a u' de nuevo, o sea, la derivada de u, sobre m por la raíz de índice m a la u, sin derivar, por elevado a la m menos 1. El logaritmo en base a de u va a ser igual a ¿qué? A la derivada de u sobre u por el logaritmo en base a de e. El logaritmo de u, natural, ¿a qué va a ser su derivada? ¿A qué va a ser igual? A la derivada de u con respecto a u. Perdón, de la derivada de u sobre u. Igual a la u. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? A la u por u' por el logaritmo de a. E a la u, la derivada de e a la u, ¿a qué va a ser igual? A e a la u por la derivada de u. Seno de u, ¿a qué va a ser igual la derivada? Coseno de u por u, la derivada de u. El coseno, ¿a qué va a ser igual? A seno de u por la derivada de u. La tangente de u, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de u sobre el coseno cuadrado de u. La cotangente de u, ¿a qué va a ser igual? A menos u' sobre el seno cuadrado de u. Bueno, y así sucesivamente las últimas que son menos utilizadas, pero que tienen su base en las funciones de x que están aquí y que se obtienen las derivadas cuando en el argumento, por ejemplo, de esta función circular, no tenemos x, sino que tenemos una función. ¿Cuál sería un ejemplo de una u adentro del argumento de la función trigonométrica? Bueno, una u sería 3x cuadrado más 2x más 25, ¿sí? Una ecuación cuadrática como argumento de la función, ¿sí? O sea, aquí es el arco seno de x directamente. Si no tiene x y adentro tiene otras cosas, ¿sí? Otras funciones, bueno, entonces ya es u, no es x solamente. Bueno, derivada de una función compuesta, ¿sí? Que es básicamente lo que hemos estado mencionando hasta acá, sería la regla de las cadenas, o conocido también como regla de las cadenas. Hemos determinado la derivada de diferentes funciones del tipo y igual a f de x. Ahora planteamos la derivada de una función compuesta, igual i igual a f de u, con u igual a g de x. ¿Sí? Es decir, esta u tiene una función adentro que depende de x. Para derivar una función compuesta, primero deberemos derivar con respecto a la función f y posteriormente con respecto a u. Es decir, i igual a f de u, la i' va a ser igual a derivar la función f y luego derivar u. También podemos interpretarlo de la siguiente manera. Supongamos que i sea la función de u, que a su vez es función de b, que a su vez es función de x. Es decir, por ejemplo, i igual a f de u igual a f de b, y b es f de x. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, que ahora vamos a ver un ejemplo, sería i' igual a di sobre du, o sea, la derivada de i con respecto a u, la derivada de u con respecto a b, y b con respecto a x. Veamos esto ahora en un ejemplo.
tenemos esta función que está aquí en negro. Y igual al logaritmo de llave, corchete, de la tangente, de paréntesis, de 1 más x al cuadrado al cubo. ¿Qué es esto? 1 más x cuadrado, ¿qué es 1 más x cuadrado? Esto que está aquí. Es el argumento de la función trigonométrica. ¿Sí? Que a su vez ese argumento, 1 más x cuadrado, está al cuadrado. El argumento, no la tangente. Y a su vez toda la tangente está al cubo, porque está encerrado entre corchetes. Y todo eso es el argumento del logaritmo. Entonces, si tomamos lo que está entre llaves y lo llamo u, digo que eso que está entre llaves es la tangente de 1 más x al cuadrado al cubo. Eso lo llamé u. Entonces, este logaritmo lo puedo escribir como el logaritmo de u. El logaritmo de u, si volvemos a la tabla, dijimos que era el logaritmo de u, el 11a, es igual a u' sobre u. Es decir, la derivada de u con respecto a u. La derivada de u sobre u. Bien, lo dejamos allí. Volvamos acá donde estaba en rojo. Ahora, si yo tomo lo que está entre corchete, tangente de 1 más x al cuadrado, y lo llamo b corta en verde, puedo escribir que lo que está en verde, y que era lo que estaba entre corchetes, es b corta elevado al cubo. ¿Qué me dice la función cuando es u a la m? Y me dice que es, la derivada es m, o sea 3, por la función u, que acá es b, porque la otra está genérica en la tabla, 3 menos 1, o sea m menos 1, sobre la derivada de b. Perdón, no sobre, por la derivada de b. Bien, lo dejamos allí. Sigo acá, a donde estaba en verde. Si al argumento de la función tangente, o sea 1 más x cuadrado al cuadrado, lo llamo w en azul, yo esto lo puedo escribir como b es igual a la tangente de w. No está en la tabla que hemos visto recién la derivada de la tangente de u, ¿sí? Pero posiblemente en alguna de las tablas que ustedes tengan esté la tangente de u. Allí le vas a decir que es, en la tabla lo he llamado u, pero acá lo hemos llamado w, pero le va a decir que es w', o sea u', como pueden tener ustedes en la tabla, por 1 más la tangente de u al cuadrado. Esa va a ser la derivada de esta función. Y lo dejamos allí por un segundo. Luego, a lo que teníamos acá w en azul, a 1 más x al cuadrado lo vamos a llamar z en amarillo. Con lo cual puedo escribir que 1 más x al cuadrado es z al cuadrado. ¿Cómo es la derivada de u a la m que le hicimos recién acá? Es m, o sea 2, por z a la m menos 1 por z'. Bueno, ¿y z' ya lo conozco? Todavía no, pero lo puedo hacer directamente porque tengo aquí el valor de z. ¿Cuál es la derivada de 1 más x al cuadrado? Bueno, la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Más la derivada de x a la m. Si volvemos aquí, x a la m, ¿qué le dice? Que es m por x a la m menos 1, ¿sí? O sea, es directamente m es 2 por x a la 2 menos 1, o sea que es 1. O sea que esto el resultado es 2x. Y allí obtuve la última, la cola, podríamos decir, de esta derivación en regla de las cadenas. Obtuve el z'. Este z', ¿a dónde lo necesito? En la siguiente ecuación, que lo llamamos w'. ¿Por qué? Porque de esta ecuación, ¿qué conozco? ¿El 2 lo conozco? Sí, es un número. ¿El z lo conozco? Sí, vale esto que está acá en amarillo. ¿El z' lo conozco? Sí, lo acabo de determinar recién, vale 2x. Entonces, es lo que está expresado acá abajo.
El W' es igual a 2 por el Z, que es 1 más X al cuadrado, por el Z', que es igual a 2X. Entonces ya conozco ahora el W'. Me voy a la siguiente ecuación. De esta ecuación de B', ¿qué conozco y qué no conozco? El W' lo conozco, sí, lo acabo de determinar recién. Y el W, sí, lo tengo en azul, es lo que yo escribí. Entonces, el B' reemplazo. ¿Qué es lo que vale? Fíjense, el W' ¿cuánto es? 2 por 1 más X al cuadrado por 2 por X, o sea que es 2, sería 4X, o 2 por 2X, por el Z, que es esto que está aquí, por el corchete 1 más la tangente de W, que ¿cuánto vale W? Es 1 más X al cuadrado. ¿Sí? Es decir, voy de atrás para adelante reemplazando por lo último que obtuve. A ver, vamos a leer una pregunta. Así es, hay que identificar todo lo que sea, digamos, separable en funciones. Le ponemos letras y de ahí empezamos a derivar de atrás para adelante. Para la pregunta que hay en el chat. Entonces, ¿aquí qué obtuve? El B'. Obtuve el B'. Ahora me fijo, voy a la ecuación anterior. De esta ecuación, del U', ¿qué tengo y qué no tengo? El B en verde lo tengo, sí, porque lo llamé directamente yo a este valor que está acá. El B' lo tengo, sí, lo acabo de determinar. Entonces, reemplazo el B' aquí. Entonces me queda 3 por el B, lo conozco. Es tangente de 1 más X al cuadrado al cuadrado. Al cuadrado en negro porque viene de este 3 menos 1. Por el B'. El B' lo copio de tal cual lo que obtuve acá. Lo que acabo de obtener recién. Entonces ya tengo el U'. Conozco el U' y me vuelvo a esta función original, que era la derivada del logaritmo de U. ¿Qué no conozco acá? El U' lo acabo de determinar. El U lo conozco, lo llamé yo en rojo. Entonces ahora reemplazo. Tengo el U, lo reemplazo acá. Perdón, tengo el U' y lo reemplazo acá. ¿A qué es igual? A todo este choclo que está acá. 3 por tangente de 1 más X al cuadrado, tal cual lo que está acá. ¿Por qué? Por 4X por 1 más X al cuadrado por el último paréntesis. 1 más tangente de 1 más X al cuadrado. Es directamente copiarlo, chicos, lo que hemos estado escribiendo de atrás para adelante. Dividido, ¿quién? U. ¿Cuánto vale U? U vale tangente de 1 más X al cuadrado del cubo, que es esto que está aquí. Fíjense, tenemos 3 por este corchete, por 4 por X, por este paréntesis, por este otro corchete. O sea que es un producto de factores. Entonces, este factor que es tangente de 1 más X al cuadrado es igual a este denominador que está acá. Tangente de 1 más X al cuadrado, solo que este está acá al cuadrado en el numerador y acá está el cubo. Entonces es un cociente de potencia de igual base, en donde se restan los exponentes. O dicho de otra manera, todo esto con el cuadrado lo puedo simplificar con el 3. Entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador? 3 por 4X, 12X. Repito, 3 por 4X, 12X. Por este paréntesis que está acá, 1 más X al cuadrado por 1 más X al cuadrado. Por el corchete que está acá, que es 1 más tangente de 1 más X cuadrado al cuadrado. ¿Y en el denominador qué quedó? En el denominador quedó, el cubo se nos había ido, nos queda tangente de 1 más X al cuadrado. Y allí obtuve la derivada de esta función que estaba encadenada, tenía una función dentro de otra función, dentro de otra función, por eso se llama encadenada, y pude de atrás para adelante, desde el último valor más chico que pude llegar, hacia adelante, encontrar cuál era la derivada. ¿Alguna pregunta de esto?
Con respecto a la pregunta del chat, así sería. Partimos de la función más grande, es decir, la más encadenada, o la más completa, y la empezamos a desmenuzar. ¿Cómo la desmenuzamos? Y la desmenuzamos en las funciones que tiene, no la podemos desmenuzar como querramos. O sea, si acá hay un logaritmo, será el logaritmo de todo lo que tiene adentro. Porque el argumento de este logaritmo es todo este corchete que está acá. Ahora, este corchete que estaba acá, que es lo que está en rojo, ¿cómo la puedo separar? Y si esto está elevado al cubo, y bueno, no tengo otra que será todo lo que está como base, lo llamo b al cubo. Ahí tengo una función exponencial. Luego, ¿cuál sería la otra? Tangente de lo que tiene en el argumento. Entonces, el argumento es 1 más x al cuadrado. Por eso lo llamé en azul acá W. No lo puedo separar de otra manera. Y luego, acá tenemos otra función exponencial, un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, este paréntesis es lo que yo separo en la última función como z. Los cuadrados no los puedo multiplicar. A ver si entiendo la pregunta. No. Si usted se refiere a esto que está aquí, por ejemplo, fíjese. 1 más x al cuadrado, la x está al cuadrado. Solamente la x, no el 1. La x. Ahora, cierro el paréntesis. Este cuadrado que está acá, ¿a quién afecta? A 1 más x al cuadrado, o sea, al argumento de la tangente afecta este cuadrado. Y este otro cuadrado, ¿a quién afecta? Cierro el paréntesis acá. ¿Afecta a quién? A la tangente, no al argumento. Es decir, que estos cuadrados no son producto de potencia de igual base. Nada que ver. El primer cuadrado es de la x sola. El segundo cuadrado es del argumento. Y el tercer cuadrado es de la tangente. Si tiene una calculadora a mano, haga tangente de 2 al cuadrado, que sería 4, le va a dar un número. Y luego haga tangente de 2 y al resultado elévelo al cuadrado. Y va a ver que es distinto el resultado. No sé si se aclaró la consulta. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más. Derivación sucesiva a partir de la función f de x, continua en el intervalo y mediante el procedimiento ya explicado, hay situaciones donde es necesario obtener derivadas de órdenes más altos. Situación que se resuelve, de ser factible, derivando nuevamente la función obtenida. Esto es muy simple. Derivación sucesiva es, si tenemos la función original, la derivamos una vez, es la derivada primera. Si esa la volvemos a derivar, obtenemos la derivada segunda. Esta ya es sucesiva. ¿Por qué? Porque sucede de la anterior. Y así sucesivamente. La tercera, derivada tercera, ¿de dónde sucede? Sucede de la anterior, que es la derivada segunda. ¿Dónde utilizamos derivadas sucesivas? Bueno, cuando sacamos mínimos y máximos y puntos de inflexión en el estudio completo de funciones, donde derivamos la primera y derivamos obtenemos la derivada segunda. Bien. Y veamos por ahora la interpretación geométrica de la derivada, que la hemos mencionado varias veces, pero ahora la vamos a ver en forma gráfica. Sea la función f de x que está aquí en celeste, y tenemos de esa función el punto A y el punto B, y que para ir del punto A al punto B hemos recorrido una cierta cantidad de delta x, partiendo desde x, y en y hemos partido desde y hacia un delta y. Si unimos el punto A con el punto B, nos va a dar lo que ya dijimos, la recta secante, y esa recta secante forma con la horizontal un ángulo alfa. Dicho en otras palabras, decimos que en segmentos el delta I está designado por el segmento BR, el delta X como el AR, y la tangente de alfa será el cateto opuesto, el BR sobre el AR. O lo que es lo mismo, delta I sobre delta X. Fíjense qué pasa ahora si nosotros al delta X lo empezamos a achicar. Es decir, a este B
se empieza a ir para atrás, ¿sí? Empezamos a achicar el delta X. Es decir, el delta X empieza a tender a 0. Cuando empieza a tender a 0, piensen que pasa del punto B a este punto que estoy marcando allí, que sería la intersección de la gráfica celeste con la primera línea de trazo. El delta X se achicó, ¿sí? Se achicó. Ahora, esta recta, primera línea de trazo, el alfa sigue siendo lo mismo, no, aumentó. Vamos a la segunda línea de trazo, es decir, este punto B ahora fue hasta la segunda intersección. Es decir, ¿el delta X se achicó? Sí, se achicó. ¿Sí? Voy tendiendo a un delta X cada vez más chico. ¿Sí? Y si voy a la otra, también un delta X más chico, y el alfa fue cambiando, partió de este valor inicial al otro y al otro y al otro, así sucesivamente. Bueno, fíjense que si este procedimiento lo repetimos un cierto número de veces, tanto como que el delta X tienda a un valor muy, muy chiquitito, o sea, delta X tienda a 0, esta recta que partió de un ángulo alfa al principio y que se fue moviendo, fue cambiando su pendiente, va a llegar a un instante donde esa recta que estaba en línea de trazo, que era la secante, se va a hacer tangencial en un punto, es decir, va a ser tangente en un punto, porque el delta X se hizo muy, muy chiquitito. Es decir, que cuando el delta X tienda a 0, el ángulo alfa, que era la pendiente de la recta secante, va a tender a la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto A, en este caso. ¿Sí? Entonces, es lo que está expresado acá. Cuando el delta X tienda a 0, la tangente de alfa, ¿sí?, va a tender a la tangente de beta. Y dicho de otra manera, para cuando los cocientes incrementales delta I sobre delta X, para cuando delta X tiende a 0, habíamos dicho que era la derivada. Y si eso es la derivada, es igual a la tangente beta, que es la pendiente de la recta tangente en el punto que estamos analizando. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, bueno, si se entiende, estamos bien entonces. Por hoy vamos a dejar aquí, chicos. Hemos visto un poco de límites notables, hemos comenzado con derivadas, con las tablas, la interpretación geométrica, derivadas sucesivas, el concepto de derivada, la introducción, bueno, etc. Mañana vamos a continuar con derivadas, ¿sí? Y recuerden, para los que se hayan incorporado en forma posterior, las fechas que mencionamos al principio, en donde la semana que viene, voy a repetir las fechas, el 11, jueves, tiene el parcial práctico y el 12, viernes, tiene el parcial teórico. No sé si alguien levantó la mano o quiere hacer una pregunta. Profe, las explicaciones de por qué surgen las derivadas también entrarían al parcial. Las demostraciones de cada una, Sí. las que veamos. Que les decía que algunas vamos a ver. Eso creo que lo vamos a ver mañana, si mal no recuerdo. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Había alguna otra pregunta por allí? ¿No hay más preguntas? Bueno, chicos, si no hay más preguntas entonces, damos por finalizada la clase.
nos vamos a ver mañana para continuar. Nos vemos, profe. Gracias por todo. Gracias, chicos. Profe, hasta mañana. Chao. Gracias porque les haya gustado la clase.